No todas las personas con COVID-19 van a recuperarse rápidamente o por completo. Después de que tuve el COVID y los síntomas del COVID persistente, no he podido recuperarme. Después de ver a mis amigos, estoy cansada y fatigada. No puedo disfrutar los juegos de fútbol porque me desmayo y es aterrador. Antes del COVID, mi vida era bastante buena, pero después del COVID es como si a veces mi cerebro estuviese hecho un desastre. Cada día aparecía un síntoma nuevo y el síntoma del día anterior no desaparecía. Así que fue como una compilación de todos estos síntomas que seguían apareciendo. Algunas personas tienen síntomas como falta de aire, cansancio extremo, dolores de cabeza, mareos, dificultad para concentrarse u otros problemas que se producen durante meses o años después de la infección del COVID-19. A esto se le conoce como el COVID a largo plazo, afecciones post-COVID o simplemente el COVID persistente. Muchas personas piensan que el COVID persistente solo le pasa a los que han estado muy enfermos, pero esto no es lo que hemos visto en nuestros pacientes o en las investigaciones. De hecho, un 75% de los pacientes que hemos visto aquí no han padecido de ninguna infección de COVID aguda o severa. Hasta un caso leve de COVID-19 puede causar síntomas a largo plazo. El COVID persistente puede interrumpir el trabajo de la persona, la escuela, la vida en familia, su salud mental y la habilidad de vivir una vida plena. Tengo los dolores más misteriosos en todas partes, ¿sabes? No puedo hacer nada al respecto, porque tendré dolor en alguna parte que luego desaparecerá al día siguiente y es súper inconsistente. Después del COVID, soy lenta en el trabajo. Me cuesta pensar y es difícil para mí entender. Me sentía como la cáscara de la persona que había sido antes, como si supiera que yo estaba en alguna parte, solo que no estaba segura de dónde estaba. Aún estamos aprendiendo sobre el COVID persistente, pero sabemos que muchos minnesotanos han sido afectados. Afortunadamente, atención y apoyo están disponibles. Si usted está teniendo síntomas, es importante que hable con su proveedor de cuidados de salud. Cuando los pacientes piensan en el COVID persistente, ellos creen que tienen que tener síntomas durante mucho tiempo antes de recibir atención. Pero no es cierto. Hemos visto que es muy importante recibir atención lo antes posible, ya que puede ayudar a prevenir algunos de los problemas a largo plazo. Como adolescente, usualmente me siento como una abuela por todas las cosas con las que tengo que lidiar, como mi salud, que está tan mal. Yo espero que algún día podamos volver a la normalidad. Últimamente se está mejorando, no del todo, pero cada día está un poco mejor. Lo que me gustaría que la gente supiera sobre el COVID persistente es que existe, es real, le está pasando a la gente en todos lados. La mejor manera de protegerse del COVID persistente es no enfermarse de COVID en primer lugar. Y la manera de hacerlo es hacer todo lo que hemos aprendido en los últimos 2 años durante la pandemia. Distanciamiento social, lavarse las manos, usar una mascarilla y vacunarse. Es todo muy importante. La mejor manera de prevenir el COVID persistente es evitar el COVID-19. La protección en capas, incluyendo las vacunas, pueden ayudar a prevenir síntomas severos y a largo plazo. Puede encontrar información y recursos para pacientes, proveedores de cuidado, proveedores de atención médica, empleadores y mucho más en nuestro sitio web.